Hola mis amigos, gusto de verlos nuevamente, hermanos, hermanas en Cristo. Estamos aquí nuevamente con la clase de escuela dominical con el tema Yo pecador, puntos justificado. Estamos hablando del concepto bíblico de la justificación. Recordemos que todo lo que estamos enseñando y aprendiendo es basado en la palabra de Dios y no en opiniones personales de nadie. Hemos aprendido que cuando Dios justifica a una persona, no es que lo haga justo, sino lo declara justo, que es muy diferente, que nos declare justos el Señor, porque no somos justos, no hay justo ni un uno, dice la palabra de Dios. Y después pues nos metemos al asunto, al problema de que Dios en su palabra, en todo el Antiguo Testamento y en diferentes libros de la Biblia, dice que Él no justificará al impío, que Él nunca justificará a los pecadores. Pero resulta que Él, a fin de cuentas, justifica a los pecadores. Entonces nos surge la pregunta, ¿cómo está esa cuestión de que Dios nos justifica siendo malos, siendo pecadores? Porque pues obviamente hemos hablado ya varias veces de que según la Escritura, todo hombre, toda mujer, toda persona que hay en el mundo es pecador, ha fallado en alguna ocasión o en muchas ocasiones hemos fallado a Dios, a cumplir la ley de Dios. Entonces aquí nos surgió, ya lo explicamos un poco la vez pasada, el concepto de la doctrina de la imputación, que quiere decir aplicar a una persona la culpa o la justificación hecha por otra persona. Se le imputa lo de se le imputa al otro. Y para poder entender eso vimos como por ejemplo la imputación del pecado de Adán a toda la raza humana, a efecto de que todos los hombres somos considerados pecadores delante de Dios por la desobediencia de Adán. Y ahí tenemos un concepto de imputación que implica achacar, son algunos palabras sinónimos: achacar, atribuir, cargar, aplicar, responsabilizar. Entonces ahí tenemos el hecho de que por el pecado de Adán somos imputadas toda la humanidad y declarados pecadores delante de Dios. Otro ejemplo de la imputación pues lo tenemos muy claro cuando nos explica la palabra de Dios que todo el pecado de la humanidad fue imputado en la persona de Jesucristo, por lo cual pagó con su vida, subiendo a esa cruz y derramando su sangre. Otro ejemplo de imputación lo tenemos en la palabra de Dios con Abraham, patriarca Abraham. Dice que le fue imputada justicia por haberle creído a Dios. Entonces Abraham no era justo, porque no hay justo ni a un uno. Y dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo por su fe. Vimos el ejemplo de Filemón y Onésimo, donde Pablo lo recomienda y se imputa la culpa, y le dice a Filemón: si Onésimo te debe algo, yo lo pago. O sea, el problema de Onésimo, que le debía a Filemón, dice: yo lo pago. Y este versículo que tengo aquí no lo vimos la vez pasada, pero es otro caso
muy claro de imputación en la Biblia. Está en Éxodo 20, que lo vimos en general, todo lo que son los mandamientos de Dios, pero ahí hay dos versículos que implican una imputación. Se los voy a leer. Éxodo 20, versículos 5 y 6 en la traducción al lenguaje actual. Dice, hablando de que no debemos hacernos ídolos ni hacernos imágenes de nada, de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, etcétera. Y refiriéndose a eso, el versículo 5 dice, no se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. O sea, está hablando muy claro de la idolatría, de ninguna imagen de nada, ni siquiera de Jesucristo mismo. Dice, no se arrodillen ante ellos ni les hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian, pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. Aquí vemos una imputación negativa a los descendientes de los que odian a Dios, desobedecen a Dios. Dice a los nietos y bisnietos, hijos, nietos y bisnietos. O sea, lo que hizo una persona le es imputada, dice yo castigo a los que me desobedecen, dice yo castigo a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Aquí hay una imputación negativa, pero también vemos una imputación positiva, dice a todos los descendientes de los que aman a Dios. Entonces, tenemos que ir entendiendo este concepto, esta doctrina de la imputación. Si no entendemos eso, no vamos a entender cómo es que Dios nos perdona. No vamos a entender el Evangelio. No vamos a entender el corazón del mensaje de la Biblia para nosotros. Entonces, ¿cuáles son las bases para la justificación? O sea, ¿con base en qué Dios nos justifica? Dice, Dios nos justifica y nos mira sin pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo tomó nuestros pecados y le fueron imputados a Él. Y aquí entra la doctrina de la imputación. El pecado de todo aquel que cree en Jesucristo, lo toma Jesucristo, le es imputado a Jesucristo y por lo tanto Él tuvo que pagar un precio. Dice en Isaías 53, versículo 6, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Hablando proféticamente Isaías sobre nuestro Señor Jesucristo, el Mesías que había de venir. Dice, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Y ya en el versículo 11 ahí del capítulo 53 de Isaías dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Está hablando de Jesucristo. Dice, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Entonces, ese es el primer concepto, primera base de la justificación. Dios te ve justo, Dios te ve sin pecado, porque Jesucristo se adjudicó, o las palabras que habíamos usado sobre lo que es la imputación, que es achacar. Él se achacó los pecados tuyos y míos. Él se atribuyó los pecados tuyos y míos. Él se aplicó
los pecados tuyos y míos. Él se responsabilizó de los pecados tuyos y míos. Y está bien claro en la Escritura que por eso Dios, que había dicho que Él no justifica al impío, por eso te da la justicia de Dios. No que te haga justo, pero sí te declara justo. El segundo punto como base de la justificación es que Dios nos ve como justos porque creemos que Jesucristo nos dio su justicia, es decir, que Él siendo perfectamente justo, nuestro Señor Jesucristo siendo perfectamente justo, se sacrificó pagando el precio por nuestros pecados y la justicia de Él nos fue imputada a nosotros. Fíjense cómo hay una imputación de nuestro pecado hacia Él, pero también hay una imputación positiva de Él, que Jesucristo, que fue justo, perfecto. Esa justicia, esa perfección nos fue imputada a nosotros, de manera que ahora por eso Dios nos ve como justos, porque la justicia, cuando ve a un creyente en Jesucristo, está viendo la perfección de Jesucristo que nos es imputada a cada uno de nosotros. Dice Filipenses 3:9 en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia, dice, y llegar a ser uno con Él. Yo no me apoyo en mi propia justicia, decía Pablo, por medio de obedecer la ley. Esa es mi propia justicia cuando yo intento obedecer la ley. Más bien, dice Pablo, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. En 2 Corintios 5:21, también de la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice el versículo 21, pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Ese es el pago, la ofrenda, para que nosotros pudiésemos estar en una relación correcta con Dios, o sea, justificados por medio de Cristo. Aquí está el secreto, el meollo, la parte más importante del Evangelio. Por esa razón decimos que Dios es perfectamente justo al justificarnos siendo pecadores, porque se pagó un precio altísimo por el pecado de todos los que creen. Si Dios hubiera dicho, porque yo soy bueno, los voy a perdonar, estaría siendo injusto. Si fuera así, no hubiera sido necesario la muerte, enviar a su Hijo Jesucristo, encarnar y morir en esa cruz. Entonces, Él es justo totalmente. Dice Romanos 3, 24 y 26 al 26. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos redimió, nos rescató. Dice, a quien Dios puso, Jesucristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre, es decir, en lo que Él hizo en la cruz, en ese sacrificio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al que es de la fe de Jesús. Entonces, vamos a ver
¿qué relación tiene la ley de Dios con la justificación? Porque la ley decía, el que cumpla todo esto será justificado, pero el que no cumpla, porque según la ley y sus mandamientos solamente serán justificados los que la guardan y la obedecen perfectamente, la ley y los que son los mandamientos. Dice en Gálatas 3, versículos del 10 al 12, en la Nueva Traducción Viviente, dice: sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios, o sea, los que tratan le llaman la justicia del hombre, dependo de cumplir los mandamientos para ser justo delante de Dios, dice, están bajo maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: maldito es todo aquel que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. El justo por la fe vivirá. 12. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. ¿Se fijan? La ley dice: el que cumpla todo esto es justificado, y nadie puede cumplirlo. Y la fe dice que el justo por la fe vivirá, o sea, por medio de la fe. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que todas las personas que han existido en la tierra, que existimos ahora y que existirán en el futuro, hemos fallado en cumplir la ley de Dios. Todos. Antes, ahora y después hemos fallado en cumplir la ley de Dios y sus mandamientos. Claro, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, que es la única persona, hombre o mujer, que ha existido y que existirá, que es perfecto. Entonces somos condenados por la misma ley. Todo mundo es delincuente, todo mundo es culpable, todo mundo es convicto. Y dice Romanos 3:19, dice: obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Todo el mundo es culpable delante de Dios. Entonces, ¿cuál es el medio que proveyó Dios para la justificación? Ya vemos que por la ley nadie podrá ser justificado. Por su comportamiento, por cumplir, por obedecer, por ser buena gente, nadie puede ser justificado delante de Dios. Entonces, ¿cuál es el medio que Dios proveyó para la justificación? Vamos a leer Hechos 13:39 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: todo el que cree en Él es declarado justo ante Dios. No el que cumplió, sino el que cree en Jesucristo es declarado justo ante Dios. Algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. O sea, la ley lo único que hacía era, los mandamientos era demostrar que estamos mal, comprobar que fallamos. En Romanos 5:1 dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Gracias a lo que Él hizo por nosotros. Y en Gálatas 2:16 dice la palabra de Dios: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y esto verdaderamente choca con muchos de nosotros, ¿no?
Entonces no es porque yo sea buena gente, no es porque yo obedezca a Dios, no es porque yo me sacrifique, no, porque todo eso son justicias de hombre y para Dios viene siendo, la Biblia lo describe, todas esas justificaciones de cada uno de nosotros. Soy buena gente, no le hago mal a nadie, no he matado, no he robado, cumplo, voy a la iglesia, lo que tú quieras. Dice, para Dios son como trapos de inmundicia, porque Dios sabe que en el fondo no hay ni una sola persona, ni ha existido ni existirá, que cumpla toda la ley de Dios. Entonces, dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Y por último vamos a ver otro detalle muy interesante de la justificación, que es, si una persona, si tú ya has sido justificado por Dios por la fe en Jesucristo, reconociendo que no eres perfecto, que eres pecador, que fallaste, pero por la fe que Jesucristo tomó eso tuyo, tu pecado le fue imputado a Él y Él pagó el precio. Dice, ya fuiste justificado. Dice, ya nadie te puede acusar delante de Dios. Ni el acusador, que así se le llama en la Biblia al diablo y Satanás, el acusador de los hermanos. Dice, ya nadie te puede acusar. Y vamos a leer una cita muy hermosa que está en Romanos 8, del 31 al 34, en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Dice, 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? O sea, todo este concepto de la imputación, de cómo el Señor Jesucristo murió y pagó el precio y todo eso. Dice, ¿qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas? Dice, si Dios está a favor de nosotros al hacer todo eso que Él hizo, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quien Dios ha elegido para sí? O sea, si la acusación es ante Dios y Dios te declaró justo por la fe tuya en su Hijo amado Jesucristo, si Él está a favor tuyo, ¿quién te va a acusar delante de Él si Él es el que te justificó? Dice, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él, o sea, nos justificó delante de Él, a sus ojos. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Entonces, este mensaje es maravilloso y es necesario que podamos entenderlo. Ahí está el corazón del Evangelio. No en que te creas tú muy justo, sino al contrario, que te creas muy pecador. Por eso el título de esta serie se llama Yo Pecador. Y luego puntos suspensivos, justificado. No por lo que hago, sino por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y porque yo creo y tú crees en Jesucristo, crees que es el Hijo de Dios, crees que existe desde la eternidad,
¿Crees que vino y encarnó a través de María la Virgen? ¿Crees que vivió una vida santa y cumplió y fue perfecto toda su vida? Pero también crees que el pecado tuyo le fue imputado a Él y por eso Él tuvo que subir esa cruz y sufrir esa muerte terrible en la cruz y derramar su sangre. Entonces, este mensaje es maravilloso y es el que nos abre las puertas de la gloria, las puertas de la eternidad. Bien, pues vamos a seguir, todavía nos queda un poco más de enseñanza con respecto a este tema, yo pecador justificado. Pueden buscar estas clases, ya sea en audio o en video, en los sitios que tenemos en nuestra iglesia Oasis de Gracia de Pharr, Texas. Tenemos una página de internet que va a aparecer aquí, cómo llegar ahí, pero también podemos ver todas estas grabaciones y las predicaciones y las reuniones y la alabanza y las clases, todos los eventos de la iglesia, congresos, de matrimonios, de jóvenes, de mujeres, de hombres, etcétera, en nuestras páginas de la iglesia y también en Facebook, también en YouTube, también en Spotify y algunas otras redes sociales que las voy a poner por ahí en una transparencia. Bien, mis amados hermanos, espero que esta enseñanza tan hermosa que nos da la Santa Biblia, la palabra de Dios, produzca en nosotros el propósito de Dios de darnos una seguridad de que no es por nuestros méritos, sino por sus méritos, que Él tuvo la iniciativa de regalarnos esa salvación tan grande, solamente por medio de la fe en su Hijo amado, Jesucristo. Dios te bendiga y nos vemos, si Dios quiere, la próxima.